querido Augusto, diputados y senadores, embajadores, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Y hoy tenemos el placer de recibir a don Augusto del Cader, consejero delegado de Unión Radio y de la cadena SER, a quien va a presentar don Juan Luis Cebrián, vicepresidente del Grupo Prisa. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Muchas gracias a José Luis Rodríguez por haberme ascendido en esta presentación. No soy vicepresidente del Grupo Prisa, no hay vicepresidentes en el Grupo Prisa, pero le agradezco mucho su deferencia. Presentar a Augusto del Cader para mí es un poco, casi como dirían los filósofos, una tautología. Es como presentarme a mí mismo, ¿no? Hace más de 35 años que en mi despacho de subdirector de Informaciones, un diario de la tarde que muchos de ustedes recordarán, recibí a Augusto vestido de alférez de complemento, que venía a pedirme trabajo. Venía vestido de alférez de complemento, entonces hacía las prácticas de milicias con el general Milás del Box en la división acorazada de Madrid, y además venía recomendado por un cura. Por lo tanto, digamos que concurrían en él todas las necesidades de la época para que efectivamente yo me sintiera comprometido a darle empleo. Como en aquella época era difícil, puesto que Informaciones era un periódico que, aunque pertenecía a la banca, o quizás porque pertenecía a la banca, tenía medios muy limitados, entonces se me ocurrió darle empleo en una revista que estábamos fundando en ese momento y que se llamaba Gentleman, que era una revista que quería ser una revista lúdica y un poco renovadora de las formas del periodismo cultural. Aquel primer número de la revista que entre Augusto y yo hicimos, la redacción yo era el director y Augusto era el redactor. Toda esta era la redacción de la revista Gentleman. Aquel primer número fue secuestrado. Fue secuestrado y tuvimos que pactar con el entonces Ministerio de Información el arrancar 18 páginas de la revista para poder presentarlas. Eran, por cierto, 18 páginas dedicadas a una entrevista respecto al futuro de la monarquía y respecto a las previsiones sucesorias. Bueno, pongo esto de relieve porque efectivamente esta fue mi primer conocimiento y mi primera colusión con Augusto, con el que he estado trabajando desde hace más de 35 años. Él se sumó cuando fundamos El País a la primera redacción, tenía entonces 25 o 26 años. Se incorporó como jefe de la sección local antes de salir el periódico y cuando salió el periódico ya era redactor jefe. Y durante muchos años fue subdirector y director adjunto hasta que cuando Prisa decidió entrar en la SER y comprar la SER, él se incorporó a la SER como director de los servicios informativos. Allí con Eugenio Galdón primero como consejero delegado y después con Javier Díez Polanco. La realidad es que Augusto llevó a cabo una transformación formidable de la radio. Y cuando Díez Polanco pasó a ser consejero delegado de Sogecable y Augusto asumió ese mismo puesto en la SER, él le dio un impulso formidable al desarrollo de nuestra radio. No solo al desarrollo en España, sino al desarrollo en América Latina también. Hoy Unión Radio, y Augusto lo va a explicar en su disertación, es un gran conglomerado, probablemente el primer conglomerado radiofónico en español y uno de los primeros conglomerados radiofónicos del mundo en cualquier lengua, y se debe fundamentalmente gracias al empeño, al trabajo, a la creatividad y al entusiasmo de Augusto,
que desde hace mucho tiempo insistió en la presencia de nuestra radio en Colombia, en Chile, en Argentina, en los Estados Unidos. Digamos que este es el currículum profesional de alguien que es no solo un brillante periodista, sino un formidable empresario de la comunicación, que a su vez tiene algunas otras características. A comenzar por el nombre. Delcader en realidad es Abdelkader, y nosotros siempre nos reíamos en la redacción pensando en que estaba el moro malo, el moro que había levantado a las huestes del Rif, Abdelkrim, y el moro bueno, que era Abdelkader, y que efectivamente era uno de los antecesores de nuestro Delcader o Delcader de ahora. Esta condición de moro es algo que le ha acompañado toda su vida, pero digo de moro bueno. Y él tiene fama de que efectivamente cuando los demás vamos, él ya está de regreso y que es difícil a veces entenderle lo que dice. Yo siempre he dicho que el pequeño gran éxito que haya tenido yo en mi vida es precisamente porque he entendido lo que decía Delcader. Y lo he entendido, si no a la primera, a la segunda o a la tercera. Pero hay muchos que todavía no están seguros de lo que dice, porque él se guarda muy mucho en sus ambigüedades a la hora de establecer sus determinaciones. De todas maneras, yo he tenido ocasión de leer lo que nos va a contar ahora y les puedo asegurar que en este caso Abdelkader o Delcader ha dejado estas ambigüedades en el trastero y les va a explicar a ustedes cómo es el mundo de la comunicación y el mundo de las ondas en particular en estos momentos en España. Una última admonición quisiera hacer antes de darle a él la palabra, puesto que es él quien tiene que dirigirse a ustedes hoy. Los medios de comunicación, y Augusto lo va a explicar extraordinariamente bien, están pasando una muy mala temporada, por así decirlo. No solo por la renovación tecnológica o los nuevos ingenios que están cambiando la manera de hacer las cosas, sino también por esta llamada crisis económica que ya he repetido varias veces. En mi opinión no es una crisis, es un cambio de modelo y de época y por lo tanto no es nada coyuntural, sino algo que afecta a la estructura del comportamiento de la vida económica y de los ciudadanos. En este panorama, los medios de comunicación, mañana se conmemora, por cierto, el 30 aniversario de la Asociación de Editores de Diarios en España, los medios de comunicación tienen problemas esenciales y fundamentales desde el punto de vista económico para pervivir. Ha habido ya miles de periodistas que o están en la calle por despido o amenazan ser despedidos en las próximas semanas, en los próximos meses. Y yo creo que es de justicia que el Gobierno y el Parlamento, puesto que no es una cuestión solo de los que nos gobiernan, sino de los que legislan también, afronte con seriedad esta cuestión que afecta al contenido de la democracia. Sin unos medios plurales, sólidos económicamente, sin un mundo de la comunicación que efectivamente tenga capacidad de mantener esos medios respetables y serios frente a tanta basura como hay hoy en día precisamente en los medios de comunicación, la democracia sufrirá. Y creo que es obligación del Parlamento y del Gobierno, como digo, buscar sistemas no de ayuda a la prensa o a los medios, sino de establecer reglas de juego que sean más viables y más favorecedoras al mantenimiento de este sistema de comunicación que, como digo, es esencial para la democracia. De todo eso nos va a hablar Augusto Delcader. Yo le agradezco mucho que me haya invitado a presentarle y espero que les entretenga a ustedes con sus observaciones. Muchas gracias. Bien, buenos días. Muchas gracias por haber venido aquí. En el fondo lo que estoy pensando es, no sé si salir corriendo, ¿no?, después de las cosas que ha contado Juan Luis, porque hoy no he traído el uniforme de alférez de milicia, ¿no? Y además donde aquella cosa que ha contado Juan Luis pues me dio un conocimiento bastante profundo, ahora que se habla del 23 de febrero, de muchos de los personajes
que pululaban en la Brigada 11, que era una de las dos brigadas que constituían la división acorazada. Por tanto, hubo aquella tarde del 23 de febrero en la redacción del País algunos conocimientos tenía de los personajes que estaban en juego, porque con los cuales pues conviví 4 años, ¿no?, haciéndole resúmenes de lo que decían los periódicos, y sabía de la ambición, por ejemplo, del general Milán. Pero, en fin, eso no es lo que yo venía aquí a hablar hoy, sino, en primer lugar, quiero agradecer las palabras de Juan Luis. Como ustedes saben, yo llevo 35 años en una carrera que se llama Cebrián, ¿no?, y estaba en cuarto y repitiendo, pero en septiembre he aprobado. Ahora ya estoy en quinto. Y bien, pues mire, coincide esta comparecencia mía hoy aquí con una etapa del desenvolvimiento de los medios de comunicación en el mundo caracterizada por una crisis sin precedentes, basada en aspectos coyunturales, pero residenciada también y fundamentalmente en cambios profundos estructurales. Mis palabras de hoy solo reflejan mis opiniones personales. Trato de enmarcar este emprendimiento empresarial y profesional de Unión Radio, uno de los ejes estratégicos de desarrollo del Grupo Prisa en las circunstancias actuales del mundo de la comunicación. La crisis financiera y sus derivaciones económicas han tenido una influencia decisiva en la contracción de los mercados publicitarios, la fuente de ingresos primordial para los medios. De la orgía que el sistema de empresas mundial de medios vivía, se ha pasado a un mundo depresivo y, lo que es peor, no se tienen grandes certezas para el futuro. La hipótesis de una mala coyuntura de duración más o menos incierta se mezcla con una introspección sobre el futuro de los medios. Los cambios que se van a generar por el impacto de las nuevas tecnologías y el propio papel de los medios en las sociedades de información o del conocimiento de este principio del siglo se ignoran. La paradoja de Internet, a quien todos alaban y elogian, pero nadie sabe operar con éxito y con capacidad de sobrevivir con autonomía económica y financiera, enfrenta a las empresas de medios del mundo a una de sus más enrevesadas encrucijadas. Probablemente la condición necesaria, pero no suficiente, para superar esta coyuntura consistirá en abordar por partes el problema y, sobre todo, en reconocer los excesos del pasado. Se ignora los cambios que los comportamientos de los ciudadanos están experimentando ante el consumo de los medios y, sobre todo, por la llegada de los sistemas multimedia y cuáles van a ser las tendencias dominantes de futuro y el modelo que precisará esta nueva demanda que está emergiendo. Junto a este cambio estructural se experimentan también los rigores de la coyuntura. Este periodo depresivo de los mercados publicitarios es de alguna manera diferente y plantea características diferenciales con otras crisis anteriores. Estas características fundamentales son 3: su inmediatez, su virulencia y su especialización. En España, la última gran crisis económica y de los mercados publicitarios fue a principios de los años 90, registrándose una caída de la inversión publicitaria de los 4.729 millones de euros de 1991 a los 3.418 de 1994. Pasaron, no obstante, 9 años hasta que la inversión publicitaria en España superó los niveles de 1991. Y tras una práctica estabilización de entre los años 2000 y 2004, se recorre un camino de clamoroso crecimiento, casi un 10% acumulativo anual, hasta llegar a los 7.850 millones de euros de 2007, que se habrán reducido en el año pasado entre un 10 y un 13%, estimándose que la inversión publicitaria en 2008 en España fue de 6.751 millones de euros. La evolución, además de estos 17 años que he comentado, no ha sido igual para todos los medios, pues ha habido modificaciones significativas en el reparto de esa inversión. En 1991, la prensa acaparaba el 39% del total y su participación en 2007 se ha reducido al 24%. Estos 15 puntos perdidos por la prensa, por los periódicos, han sido ganados por la televisión, fenómeno también impulsado por el nacimiento de las televisiones privadas en 1980-90. La radio ha mantenido su 9% de cuota, dando muestras de una gran estabilidad. E Internet ha logrado un 3% y, por tanto, todavía es un soporte prematuro.
La publicidad y su reparto auguran un panorama delicado para los medios en España y un estudio de McKinsey augura descensos de la inversión publicitaria hasta el año 2010, situándola en 5.337 millones de euros. Y no se recuperará el volumen, según McKinsey, de 2007 hasta el año 2015, que estará entre una horquilla de 7.609 y 8.230 millones de euros. El reparto por sectores experimentará un gran crecimiento de Internet, que superará a las revistas y probablemente a las operaciones clásicas de la radio, que seguirá manteniendo su cuota del 9%. Otras estimaciones más benevolentes y que nos dan moral por las mañanas fijan la recuperación en 3 años, para 2012, y suavizan en este tránsito entre el 9 y el 12 la disminución de la inversión. Estos son algunos datos sobresalientes de una coyuntura depresiva que se ven acompañados por un proceso de estancamiento de las audiencias y que se enmarcan en una etapa de cambio estructural del sistema de medios que sabemos que ha comenzado, pero ignoramos cómo y cuándo va a terminar. Es cierto que el crecimiento de la inversión publicitaria en España guarda una estrecha correlación con el crecimiento del Producto Interior Bruto. Su contracción afecta exponencialmente a la publicidad, pero en esta crisis hay también un factor diferencial, un cambio sustantivo de la demanda. Sabemos que hay oyentes, telespectadores, lectores, es decir, que hay consumidores, pero sus accesos a los contenidos cambian radicalmente por la revolución tecnológica y las múltiples posibilidades que la telefonía móvil e Internet permiten su consumo de una manera inmediata, distinta, en cualquier lugar, con facilidad y precios reducidos. Este cambio revolucionario implica un cambio radical en nuestras empresas, en los sistemas de producción de contenidos, su distribución, su comercialización y, en definitiva, la gestión económica y profesional de los medios. Estamos, creo, ante el proceso más radical y acelerado del sistema de medios de toda su historia, con repercusiones en la organización del trabajo, los enfoques profesionales y la transformación radical del papel de los periodistas y comunicadores y, por tanto, el cambio en la sustancia de las empresas de comunicación. La transformación de la prensa de anuncios y avisos de principios del 19 y el final del 18, su tránsito hacia la prensa de referencia del siglo XIX y XX, los cambios que hubo por la implantación de los sistemas informáticos de redacción y composición, los cambios de la impresión, la irrupción del invento de la radio a principios del siglo pasado y la aparición de la televisión son, en mi opinión, fenómenos de corto alcance con la era de las telecomunicaciones y los cambios que se van a producir con la era de las telecomunicaciones digitales y la red. Los medios de comunicación, no obstante, constituyen un gran sector con un gran futuro y unas grandes posibilidades de crecimiento en los próximos años. Las empresas y los directivos que sepan situar a sus empresas en este nuevo mundo a tiempo obtendrán rentabilidades recurrentes y significativas. Las transformaciones que se van a experimentar son de una indudable trascendencia económica y social. Sus aspectos políticos y de influencia en la gobernación de las sociedades democráticas por los postindustriales adquieren características sospechadas y plantean no pocas incertidumbres. Los aspectos regulatorios actuales y las intromisiones de los poderes públicos en el desenvolvimiento de esta nueva industria quedan siempre superados por la fuerza de los hechos y las realidades que se imponen ellas mismas solas. Es un momento de grandes retos, pero sobre todo de respuestas audaces, modernas y nuevas, que paulatinamente transformarán en no mucho tiempo la realidad actual. Este panorama nos debería preocupar en España si queremos tener alguna presencia en esta industria del ocio, la información y el entretenimiento. Pero sobre todo nos debe preocupar como ciudadanos y miembros de una comunidad democrática. Podríamos comenzar como un ejercicio de humildad de aparcar debates trasnochados y caducos para aventurarnos en jugar en esta nueva competición. Si las preocupaciones fundamentales y el tiempo se malgasta, por ejemplo, en amparar o criticar la ética del cardenal Rouco como sostenedor de una emisora de radio que basa sus programas principales en la infamia y la injuria,
frente al sentir de gran parte de su plantilla profesional, pues eso es una pérdida de tiempo. Las operaciones de los medios van a ser globales y, por tanto, los actores tendrán que tener la capacidad de operar con definiciones globales, regionales o como socios locales con carácter subalterno. De estas operaciones globales, en nuestro país, la estructura de los medios cuenta con empresas de dimensión local, algunas muy saneadas, otras con diversificación multimedia, a la que la actual coyuntura golpea sus cuentas de resultados con virulencia. Existen también otras sociedades, sucursales de grupos extranjeros que operan en su nombre en nuestro mercado con gran éxito, como son Telecinco, en el campo de la revista, el grupo Hachette y Gemma J, y el grupo del diario del Mundo, cuya cabecera es italiana. Pero salvo el grupo Prisa, no existe un grupo de comunicación español que tenga una definición clara, un proyecto claro y una presencia global y en todo caso podría considerarse a nivel de intento las recientes iniciativas que está tomando el Grupo Planeta para constituirse también en un grupo global. Pero lo más importante de Prisa es que tiene una realidad empresarial ya existente y cuenta con un banco de proyectos e ideas para desarrollarse en un territorio concreto, en el territorio del idioma español, con un proyecto multimedia y que ha comprometido recursos en este emprendimiento. Prisa no constituye una promesa, es una realidad en el mundo de la comunicación de los países de habla española. Y sus medios son referencias en muchos de esos mercados y para muchos ciudadanos, donde aspira todavía a crecer más, a desarrollarse y multiplicarse. El diario El País, como periódico global, la editorial Santillana en el mundo de la educación, las empresas de producción audiovisual y las compañías de radio conforman este entramado multinacional y multimedia de Prisa. No soy yo la persona más adecuada para desgranar este proyecto global, pero como responsable de una parte muy importante de este desarrollo de Prisa, la radio y la música, sí quisiera distraerles un poco y poner en su conocimiento cuáles son nuestros afanes y los propósitos que albergamos en Unión Radio. Unión Radio es el holding de Prisa para sus operaciones de radio y música. Tiene presencia en España, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile y Argentina. Y próximamente integrará las operaciones de radio que Prisa tiene en Portugal a través de su filial Media Capital. Cuenta con 1.242 emisoras. Sus programaciones se vertebran en formatos de radio hablada e informativa, radio musical, y totalizan una audiencia diaria de 26 millones de personas. La cadena SER en España, Radio Caracol en Colombia, Iberoamericana de Radio en Chile, ostentan un liderazgo indiscutible en estos países y son medio de referencia de los mismos. Nuestras emisoras de radio hablada, por sus servicios informativos, constituyen el medio más potente de información global en español. Cuentan con 600 periodistas. Por la audiencia que contabilizan y los recursos humanos y materiales que disponen esa área geográfica, puede afirmarse que es la mayor organización de servicios informativos que existe desplegada en el área del español. Compartimos formatos homogéneos y adaptamos nuestros esquemas de programación a las peculiaridades de cada día. Producimos contenidos globales como la edición semanal de Hora 25, que es un espacio de referencia para la información y la opinión en Latinoamérica y en España, y contamos con la participación de importantes escritores, intelectuales y políticos de ambos lados del Atlántico. El mercado español, el mercado hispano, el mercado del español, constituye una referencia intelectual, económica y política y supone el marco de nuestras actividades. En la música contamos con un amplio portfolio de programación que intentamos a través de ella satisfacer la demanda segmentada del mercado. De esa manera conseguimos también un liderazgo en esos formatos de radio y contamos con una marca global, los 40 principales, que operan en todos los países de Unión Radio y en algunos otros como Ecuador y Guatemala en régimen de licencia, que próximamente extenderemos a Honduras, El Salvador y Venezuela. Los 40 principales suponen la más potente plataforma para la difusión y prescripción global de la música latina y sirve para desarrollar el talento y la creación musical de grupos y artistas de ambos lados del Atlántico. Tenemos una propuesta de valor con presencia integral en la cadena de valor de creación de la cadena de valor de la música y el entretenimiento.
Desarrollamos también exitosas programaciones de televisión temática musical que vamos a implantar en los mercados latinoamericanos. Contamos también con sólidas experiencias de gestión y extensión de marca, de los que destaca la tarjeta de crédito Affinity de los 40 principales, desplegada ya no solo en España, sino también en México y Colombia, y que irá implantándose en el resto de países que operamos. Nuestra presencia, por tanto, es global y aspiramos al liderazgo, como ya lo hemos conseguido en España, Colombia y Chile. Pero vamos ahora a emprender una maravillosa aventura que es nuestro desarrollo en los mercados hispanos de Estados Unidos. Actualmente contamos con 2 estaciones de radio, una en Miami y otra en Los Ángeles, y producimos, comercializamos y distribuimos contenidos de información y entretenimiento a 79 emisoras sindicadas en todo el país. Nuestro proyecto se basa en establecernos en los 10 mercados principales de habla hispana, con estaciones de radio hablada y musical. La potencialidad de estos mercados se refleja en el hecho que los hispanos suponen ya más del 16% de la población total de Estados Unidos. En Los Ángeles, por ejemplo, son el 48,1% y en Miami el 49,2%. En poco tiempo, casi 1.000 emisoras operan ya en Estados Unidos en lengua española. Las posibilidades de crecimiento de estos mercados vienen reflejadas, entre otros, por indicadores como que en los últimos 5 años las inversiones publicitarias totales en los Estados Unidos crecieron una media del 3%. Ese aumento para los medios hispanos fue del 11,3% y el crecimiento de la renta disponible de las personas que hablan español en Estados Unidos es impresionante. Para consolidar nuestro proyecto en Estados Unidos contamos con nuestra capacidad de generar contenido, gestionarlo globalmente, identificar y atraer el talento. El corazón de nuestra actividad es la producción y difusión de contenidos que maximicen las audiencias. Para nosotros, la innovación digital supone un reto, por lo que cambia el modelo de comunicación, que deja de ser unidireccional para ser también interactivo y ejercido en comunidades y sin jerarquía. Transforma, por tanto, el trabajo y el contenido de los medios. Pero con la radio se apoya en los sonidos, en la palabra, pero combina las escrituras y las imágenes en este campo. Se transforma, por tanto, la profesión del periodista y del comunicador. Se precisan nuevos perfiles de profesionales en las empresas. Al mismo tiempo, los contenidos no pueden estar sometidos a un acelerado y empobrecedor proceso de trivialización y relativismo, como ocurre hoy día mayoritariamente en la red, en los incipientes contenidos digitales. Esa impunidad existente para colgar en cualquier página web la idiotez más grande, más absoluta, sin la más mínima comprobación, la más de las veces con propósitos abyectos y deshonestos, impiden de buena manera la condición necesaria de la comunicación pública para tener éxito, la credibilidad y la honestidad del proceso comunicativo. Lo que hoy conocemos como radio tiene grandes facilidades de adaptación a este nuevo mundo digital y supone una oportunidad a no tener que estar conscrita a un sistema de difusión basado en licencias, autorizaciones y distribución solo por ondas hertzianas. Si el transistor transformó y catapultó las posibilidades de este medio, si actuamos con talento en esta época que viene, los cambios y el éxito será aún más espectacular. Las marcas que aparquen contenidos y creación de gran calidad para los gustos mayoritarios de segmentos de audiencia tendrán, yo creo, el éxito asegurado. Y si esto lo sabemos hacer junto a acertadas políticas de marketing y comercialización, seguiremos disfrutando de una gran capacidad de generar EBITDA, incrementar la sólida situación económica que tiene nuestra empresa y porque contamos con el apoyo de Prisa, accionista mayoritario y de referencia que impulsa y diseña estas estrategias de futuro, poniendo junto a nuestros socios minoritarios los medios necesarios, la compañía va a tener capacidad de retribuir adecuadamente este esfuerzo inversor por los recursos que se van a necesitar para su expansión. Unión Radio genera y generará de manera acrecentada recursos suficientes. Pero no quisiera terminar esta intervención mía aquí hoy sin hacer alguna referencia al marco político y regulatorio español sobre el que operamos, ya que nosotros somos por actividad una empresa latinoamericana de origen español y nos embarcamos
en todas estas experiencias y nos gustaría que al menos se nos comprendiera aquí y si es posible que se apoyara. Durante muchos años, algunos sectores de la competencia, por bufones de marqueses arruinados, que cuentan con columnas en periódicos que se llaman respetables, e individuos de distinto pelaje, han querido presentar al Grupo Prisa como un conglomerado de intereses favorecido por el poder permanentemente a cambio de oscuros intercambios económicos y políticos. Y yo creo que eso no es verdad y está bastante alejado de la realidad. Es más, creo que lo que ha pasado es todo lo contrario. Ustedes me dirán que qué voy yo a decir, pero bueno, le voy a dar unos datos. Durante los 8 años de gobierno de José María Aznar se propiciaron todo tipo de maniobras económicas, regulatorias, financieras y judiciales, como es de sobra conocido, para arruinar y someter la independencia de nuestros medios. Se utilizó el cash flow de un monopolio recién privatizado como Telefónica para poner, pero bajo control, y tratar de hundir nuestra operación de televisión de pago. Se intentó amedrantar al entonces presidente Jesús de Polanco y al actual consejero delegado del grupo con la cárcel. El juez que instrumentó esta operación fue considerado por la justicia un delincuente, pero sin que todavía sepamos las razones, fue indultado por Aznar. En los gobiernos de Felipe González, que fueron los menos intervencionistas en materia de medios, porque, por ejemplo, privatizaron la prensa del movimiento y abrieron el mundo de la televisión a la iniciativa privada. Aquellos periódicos que se privatizaron no fueron en nuestras manos, aunque quisimos quedarnos con algunos, y pudimos participar en la televisión como cualquier hijo de vecino. Nuestra entrada en la SER, de la que se ha hablado tanto, fue realizada mediante la adquisición al hijo de un accionista que había fallecido y deseaba monetizar parte de los activos de su herencia. La aprobación de la operación, como era preceptivo legalmente por parte del Gobierno, no contó precisamente con el entusiasmo de parte del Gobierno y particularmente de su vicepresidente Alfonso Guerra, y se demoró un tiempo. El desistimiento de otros accionistas para inyectar a la compañía por ampliaciones de capital los recursos necesarios para hacerla viable y llegar a la brillante realidad de hoy día nos dio la mayoría y la gestión, ya que Prisa desembolsó esos recursos que dotaron a la empresa de una sólida base económica y financiera con la que se pudo sacar a la antena decana de la radiodifusión española de la antesala de la quiebra y contribuir además con planes estratégicos y equipos profesionales a un proyecto de futuro cuya realidad de hoy no podía ser adivinada ni por los más optimistas del lugar. La compra del 25% que el Estado poseía en las radios privadas de España, producto de una expropiación de la dictadura, el Gobierno de Felipe González la devolvió mediante venta a los accionistas privados de todas las compañías de radio. En nuestro caso fue adquirida al alto precio que nuestra gestión había generado al acrecentar los fondos propios de la SER. En fin, no obstante, si los periodistas conservamos curiosidad, un buen ejercicio de hoy día consistiría en cruzar la lista de esos individuos que han comenzado a aparecer en las páginas de los periódicos vinculados a prácticas de espionaje y corrupción, cuya imagen he de reconocer, cuyas fotos me dan un poco de miedo. Y eso habría que cruzarlo con los beneficiarios de las concesiones de radio y televisión que el Partido Popular ha otorgado últimamente. Por último, les daré otro dato bastante significativo. Desde 1920, año de fundación de Unión Radio, la empresa ha obtenido en España, por concesión de los poderes públicos que eran de la monarquía de la Restauración, de la República, del franquismo y de todos los gobiernos democráticos, solo 92 frecuencias por concesiones. De las 402 que difunden hoy en España sus programaciones, 190 la empresa ha ido al mercado a comprarla y ha tenido para hacerlo que mantener constantemente una política de inversión permanente. Las 120 emisoras que difunden a nuestras programaciones también son de empresarios asociados y afiliados que vienen trabajando con nosotros desde la fundación de Unión Radio. Aquí están las cifras objetivas de los favores que los gobiernos han hecho a Unión Radio.
En este periodo que he señalado, más de 3.300 licencias se han otorgado en España. Para la empresa más antigua, para la empresa decana, solo fueron 92 por este camino. El resto hubo que invertir para tenerla. Desearía también terminar realizando muy rápidamente algunos comentarios sobre el presente y el futuro. La crisis económica actual y del modelo económico español sitúan al sector de los medios y la industria del ocio y el entretenimiento como un cambio prioritario para diversificar y crear sectores de futuro en nuestro propio sistema económico, con una ventaja añadida que es contar con un mercado natural como el del español. Los próximos bicentenarios de la independencia de las repúblicas americanas y las Cortes de Cádiz suponen oportunidades para marcos de colaboración y acuerdo y desterrar caducos planteamientos de rancios nacionalismo español y también, por qué no decirlo, periférico, que están en una alocada emergencia. Se precisa un apoyo decidido de nuestra acción exterior, que facilite el marco de las inversiones y que establezca y desarrolle el derecho de reciprocidad para que las empresas españolas puedan operar en otros países, y no como ocurre en algunos casos en la actualidad. Hasta ahora, a este Gobierno no se le pueden destacar actuaciones innovadoras en materia regulatoria. En términos de gestión, hasta el momento, me da la impresión que se carece de una visión de futuro y se enzarza en cuestiones menores. Algunas actuaciones políticas individuales creo que merecen una reprobación social, como es el caso que el antiguo secretario de Estado de Información, que concede una licencia de televisión y tras cumplir con el deber que parece que tienen todos los secretarios de Estado cuando salen del Gobierno de escribir una novela, ha acabado de directivo de un accionista de referencia de esa televisión agraciada. El batiburrillo creado por la acumulación de televisiones de todos los gustos, pelajes, digitales, locales, autonómicas, municipales y medio pensionistas, anuncia una quiebra grandiosa del sistema español de televisión. Lo importante no es el apagón analógico y no perder tanto tiempo en eso, sino cómo se racionaliza y se hace la digestión del festín concesionario que ha habido. Por otro lado, soy amigo personal de los actuales directivos de Televisión Española y tengo un alto criterio de su talento y de su capacidad profesional. Por eso no entiendo ciertos aspectos que yo llamaría de talibanismo gestor, que le lleva a apropiarse de los recursos del mercado, realizar ofertas publicitarias que rompen los mismos, comprar todos los derechos de espectáculos deportivos, musicales, series, películas, para pelear con redoblado interés y sin desánimo por la última centésima de las audiencias, apoyados, eso sí, en los 600 millones de euros que salen de las transferencias de los presupuestos del Estado. Esta competencia no se puede llamar a todas luces leal. Esta alocada irrupción en el mercado de la publicidad altera el propio funcionamiento del mercado, subvierte la formación de precios y dificulta a extremos imposibles la vida económica de periódicos y de la radio. Para mayor confusión y más divertimento, se añaden a este terreno los agentes de las televisiones autonómicas, de las que hace ya algún tiempo he renunciado a conocer su coste y las transferencias que reciben de los impuestos. En algunos casos aparecen también como socios protectores de preocupantes individuos que ponen patas para arriba el mundo de los derechos deportivos de televisión con absoluto desprecio a los contratos y a las más elementales normas del mundo empresarial. De las políticas que se emprendan de aquí en adelante, el sistema de medios español va a poder tener futuro, una alta capacidad de generar empleo, recursos y potencialidades de ayudar en nuestros intercambios exteriores. Hay invisibles en todo este mundo que son sustantivos para el funcionamiento de las sociedades libres y democráticas. Y ya voy a acabar para no aburrirles más. Llevo 33 años trabajando en el Grupo Prisa y junto a la impagable experiencia de haberle hecho caso a Juan Luis Cebrián y dejar el periódico de mi ciudad, Diario de Cádiz, para formar parte de la redacción fundacional del País. He tenido la suerte de dirigir nuestra empresa de radio. Los resultados que los equipos humanos de la SER y todas las empresas de Unión Radio son elocuentes y por eso la empresa cuenta con un activo difícil de medir o cuantificar y es la identificación que tenemos con el proyecto de futuro
y la ambición y certeza que poseemos para realizarlo. Esta es la cultura que yo he conocido y visto practicar en Prisa. Desde las iniciales dificultades de todo pelaje en el lanzamiento del país hasta la satisfacción actual por haber conseguido el primer grupo de comunicación en español. Para eso, en Prisa se han practicado unas normas sencillas y claras. Los medios pertenecen a los lectores, a los oyentes, a los telespectadores. Los profesionales gozan de autonomía e independencia en la realización de su trabajo, en el marco de un ejercicio democrático y responsable del mismo. El rigor en la gestión, la transparencia, austeridad en los comportamientos y una política de crecimiento, expansión y reinvención permanente y la anticipación al futuro han constituido algunas explicaciones de ese éxito. No sé si porque nuestro presidente Ignacio Polanco y Juan Luis Cebrián van a querer que sigamos practicando estas normas empresariales y profesionales. Tendremos que seguir navegando acompañados en ciertas ocasiones de incomprensión y, por qué no decirlo, en otras de envidia. Porque lo que es bastante seguro es que no vamos a morir de éxito. Es más, aspiramos a vivir con el éxito, porque siempre queremos actuar con razón y pretendemos al menos tener falta de ignorancia para hacer las cosas lo mejor posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Pues muchas preguntas, no sé cómo voy a organizar hoy, lo haré de la mejor manera posible. Si le parece, empezamos por esta. Dice, en medios digitales se difundió el rumor, todavía sin confirmar oficialmente, es decir, que sigue siendo un rumor, sobre una posible venta de la cadena SER que guardaría relación, de alguna forma, con la operación de venta de Digital Plus, es decir, de Sogecable. ¿Podrían decirnos algo sobre estas operaciones? Como dicen en plural, yo creo que invocan a don Juan Luis Cebrián. Israel García, juez del diario El Negocio, insiste en cuánto vale la SER. Bueno, mira, esto de si se vende la SER y tal, yo a lo mejor soy el último en enterarme, ¿no? Pero vamos, creo que es radicalmente incierto. Y lo que pasa es que a veces, como he antes señalado, estas cosas que aparecen en esos digitales, que dice uno, bueno, pero esto cómo puede ser, ¿no? O sea, aquí no ha llamado nadie, no ha preguntado, no ha dicho nada, no se ha informado, en fin. Pero claro, eso va por ahí y te llama hasta algún amigo y tal, ¿no? Y hay otra gente que yo creo que va, bueno, no de buena fe, pero es como los kamikazes que van por la autovía en sentido contrario, ¿no? Dice, no, yo tengo razón, ¿no? Y se va a vender la SER y dice, bueno, pues nada, ya lo veremos. Pues eso es una falsedad vamos, impresionante. José Luis Sastre le pregunta si en qué medida la pertenencia de Unión Radio al Grupo Prisa representa una ventaja, qué tipo de sinergias obtiene de los otros activos del Grupo Prisa. ¿Se sigue planteando salir a cotizar en bolsa? Bien, la Unión Radio del Grupo Prisa, y esto es como si usted me pregunta es que si yo me quiero quitar un brazo, ¿no? Pues lo tendré que cortar, ¿no? Claro, no estamos para eso. Y entre otras cosas, en primer lugar, Prisa no solamente es el accionista de referencia y el accionista que ha impulsado este tema y que, como he señalado, ha tenido y tiene una política de reinversión permanente, sino que aporta algo más importante, que son los proyectos, participa en la gestión, es decir, que no es que nosotros seamos unos individuos que están ahí y que hay unos señores que son de Prisa, somos todos lo mismo. Antes me preguntó, que se me había olvidado, que cuál era la valoración de Unión Radio. Pues mire, yo puedo creer que vale mucho, que vale tal, pero le voy a dar una cifra. Y esa cifra es que cuando en el mes de marzo del año pasado un accionista, que es hoy el fondo 3i británico, entró en la compañía, no es que dijo lo que valía, es que para entrar en la compañía valoró y pagó la compañía en 1.350 millones de euros. La salida a público de la empresa, pues es una cuestión que se considera y se puede considerar.
Usted ha citado un festín concesionario y le pregunta desde la mesa de prensa si cree que Miguel Barroso, que finalmente se ha incorporado a la Sexta después de cumplir la cuarentena de 2 años tras dejar la Secretaría de Estado de Comunicación, ha venido trabajando para sus amigos y socios durante este tiempo desde Casa América, institución del Gobierno, es decir, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y también le preguntan qué valoración hace de la política llevada a cabo por las diferentes comunidades autónomas en la concesión de emisoras digitales. Bueno, vamos, yo es que con Miguel Barroso hace un tiempo que no hablo, bastante tiempo. Creo que la última vez todavía era secretario de Estado. Yo no hago juicio de intenciones, lo único que he descrito un asunto y cómo ha sido, ¿no? Y cómo ha pasado. Evidentemente se han cumplido los 2 años de vacaciones, etcétera. Pero, hombre, estéticamente, al menos, es un poco preocupante el tema. Lo otro que no me acuerdo. ¿Qué valoración hace de la concesión de emisoras por parte de las comunidades autónomas? Pues hombre, yo creo que en la medida en que las comunidades autónomas pues se han ido todas creando un aparato de poder y de información y tal, que yo creo de escaso valor y altísimo coste. Pero es que hay una reflexión que habría que hacer ahora. Es decir, y es un momento para hacer esta reflexión. La radio en Europa empezó como radio pública, pues porque cuando se inventó la radio, pues era estábamos en el periodo de entreguerras, de las 2 grandes guerras, y entonces pues se hizo que aquello era peligroso y tal, y militarmente tenía unas cautelas. En España fue el único sitio donde, como no entramos en la guerra, en las dos grandes guerras, no había radio pública, se creó desde la iniciativa privada y por el modelo norteamericano. Hubo que esperar hasta 1938, en plena guerra civil, que dado las soflamas que las pasionarias y tal hacían a través de los micrófonos de Unión Radio, se creó en Burgos Radio Nacional. Y luego, miméticamente, pues en toda Europa se crearon las televisiones. Lo que yo digo, me pregunto, y sería una cosa, un debate interesante, si en el año 2004 el Estado debe de propiciar una actividad y debe haber un control parlamentario sobre temas como Mira quién baila o cosas así, ¿no? O en las televisiones autonómicas. O es llegada la hora que ese tipo de temas no debían de ser dados a la iniciativa privada y dejar este marco que yo creo que está un poco caduco y que el Estado tiene otras cosas más importantes que dedicarse. Yo, por ejemplo, he visto que últimamente que las televisiones autonómicas se han quedado comparten unos derechos de la Copa de Europa y tal, ¿no? Y luego están en otras mesas peleándose por la financiación autonómica. Yo no sé si en las balanzas fiscales de Castel, que tanta lata han dado con este tema, hay algo de lo que TV3 le da al Barcelona, tal. Todas estas cosas convendría cuantificarlas y saberlas. Con micrófono, por favor. Antonio San José. Sí, hola, buenos días. Quería saber si el apagón analógico en televisión, que se anuncia para el 3 de abril del próximo año, va a llegar también a la radio. Es verdad que hay radio digital, pero esa radio apenas se escucha, no hay receptores. ¿Esa tecnología va a funcionar, va a estar presente en España o va a quedar superada ya por la realidad de la radio en Internet? Bueno, yo no sé, yo pongo en duda que haya un apagón analógico el año que viene, a menos que se quiera dejar al 5% de la población sin ver la televisión, ¿no? Y ya si me habla de la radio, pues entonces no se podrá escuchar la radio. Yo le dije al entonces ministro de Fomento, del que dependía en las cuestiones de la radio, que era Rafael Arias Salgado, cuando implantó el modelo de radio digital del DAB, le dije, mira, eso no va a ningún sitio, porque la industria y los norteamericanos y los americanos y tal, no este sistema que han hecho los técnicos de las radios públicas europeas en Bruselas con los fondos europeos, no vale para nada y ni va a tener viabilidad. Y, por tanto,
las inversiones que necesariamente vamos a tener que hacer y tal. Yo creo que es despilfarrar el dinero. Más vale esperar que las nuevas tecnologías que se están implementando, como la iVox, que dan muchas posibilidades, más espectro y tal, que se vayan desarrollando y que se vayan fabricando transistores y tal. Y me dijo, no, porque en algo tenemos los españoles que ser los primeros. Y le dije, hombre, yo darme una torta no. O sea, pero aquí tenemos la radio digital. No vale para nada. Nosotros operamos 2 programaciones de radio digital y todavía no conozco un oyente. Dicen, Televisión Española ha batido récords de audiencia con la miniserie dedicada a los sucesos del 23F. La SER se ha quejado de que Radio Televisión Española utilizó sin citar su origen, los sonidos de la retransmisión de la cadena SER, que fue esencial en aquellos momentos para mantener informados a los españoles la noche de los transistores. ¿Quiere usted referirse a este tema? Bueno, la verdad no tengo concretamente una utilización, creo que no, porque yo he visto en los 2 capítulos de televisión y me han entretenido y me han gustado, no creo. Usted antes se refería también a Televisión Española, aquí está el presidente de la corporación, si quiere intervenir, ya sabe, usted tiene la oportunidad. Natibel Preciado, con micrófono, está en esta mesa de aquí. Sí, exclusivamente para decir que Augusto ha sido uno de mis mejores jefes que he tenido jamás en mi ya larga trayectoria periodística. Natibel Preciado. Fair play ante todo. Natibel Preciado está en esa mesa, por favor. Yo quería preguntarle, Augusto ha hecho un vaticinio del futuro de una radio muy esperanzadora, que va a ser además un buen negocio. Decía que así como se ha conseguido milagrosamente en la mayoría de las emisoras de radio desterrar la prensa rosa amarillista, ¿se podrá en ese futuro desterrar la radio intoxicada ideológica, política y religiosamente? Yo creo que ahí hay una cuestión, que eso es la ética empresarial, ¿no?, que dirija esa compañía. Yo por eso me he referido al caso de la COPE y lo he circunscrito al comportamiento político del presidente de la Conferencia Episcopal, porque me consta que no toda la jerarquía católica está de acuerdo con la línea editorial que en determinados programas, como digo, tiene esta emisora de radio, sino que también muy buena parte de profesionales que trabajan en la COPE pues llevan ese tema muy mal. Entonces, como me parece que la decisión de Rouco está apoyada en un chantaje al poder político democráticamente constituido, por eso soy tan rotundo a la hora de señalarlo. Rogelio Ordóñez dice, después del tiempo transcurrido, ¿no le parece que el paso de Gabilondo a la 4, Gabilondo está aquí hoy con nosotros, fue una pérdida grave, quizás irreparable? ¿Qué balance hace de este tiempo sin Iñaki en la SER? Pues, en primer lugar, quejarme yo personalmente porque le veo un poco y estaba pensando la semana que viene en llamarlo para verlos. Bueno, yo creo que precisamente esta cuestión no era un tema fácil ni sencillo, pero un tema en que todos estábamos de acuerdo, y el propio Iñaki estaba de acuerdo, que llevaba 16 años haciendo el mismo programa y él mismo quería tener algún cambio, alguna manera de no tener que ir con una cachava. Y si Iñaki me lo permite, una de las conversaciones, que esto no venía del último año, venía de años antes, sobre todo cuando llegaba el mes de julio, Iñaki se iba a ir de vacaciones, me decía siempre, bueno, pues el año que viene continuamos, pero vete pensando para el otro, porque yo lo que no quiero es venir aquí un día a la radio y que de pronto me entere
que en un despacho estáis hablando cómo sustituirme y no sois capaces de que lo abordemos conjuntamente. Por tanto, estas cosas hay que hacerlas a tiempo. Iñaki dejó la antena de la SER en su máximo de audiencia, dejó el programa y sobre todo ha dejado una cosa internamente, no ya en la SER, sino en todas las emisoras de Unión Radio, que es el ejemplo de su talante profesional y del que nos vamos a aprovechar en el futuro. ¿Podría concretar esto último? ¿Nos vamos a aprovechar en el futuro? En el futuro nos vamos a aprovechar porque, aparte de sus trabajos en Cuatro y en muchos sitios, pues queremos aprovechar sus experiencias profesionales porque estamos formando gente en América y la gente de América nos está formando a nosotros. Si hay una cosa que yo vivo con pasión es que estas relaciones de intercambio, como los cantes de ida y vuelta, están fructificando y enriqueciendo nuestra manera de hacer radio. Hay espléndidos periodistas en Caracol que tienen una capacidad narrativa por ejemplo, los deportes espectacular, de las que aprendemos. Y al mismo tiempo, el formato concreto de que estamos hablando del programa base de por la mañana, hoy por hoy, que es como se llama en casi todos los países en que operamos, es una cuestión que compartimos conjuntamente todas las compañías que formamos parte de Unión Radio. Iñaki, ¿quieres intervenir? Por alusiones o por lo que sea. Digo lo mismo que Luis Fernández, es el mejor jefe que he tenido. Este desayuno, que conste, no estaba planteado como homenaje, pero sirviese. Yo recuerdo que había un catedrático de arquitectura cuyo nombre no voy a dar, que decía: un arquitecto siempre tiene que ir vestido de tal manera que pueda ser objeto de un homenaje en cualquier momento. Otra de las voces de la cadena SER a las que yo he invitado a intervenir, Gemma Nierga. Buenos días, Augusto. Me añado a lo del jefe. También yo creo que 20 años en esta casa. Soy empleada de la casa. Quizá, Augusto, me gustaría que, ahora que citabas lo de los programas en Estados Unidos, es decir, nosotros hemos exportado formatos que es verdad se han llamado igual, como el Hoy por Hoy, como La Ventana, creo también, o el Hablar por Hablar. ¿Tú imaginas también ese traslado de formatos en Estados Unidos o allí no serían aplicables la misma estructura de programas radiofónicos que tenemos aquí? ¿Cómo imaginas eso? Bueno, las aplicaciones no son miméticas exactamente iguales. Hay adaptaciones. Por ejemplo, una de las cosas que la gente en los países americanos no entiende, y a mí me ha costado trabajo explicar en reuniones internacionales, es la bolsa de audiencia que hay con los programas deportivos de por la noche con el larguero, ¿no? Eso allí no existe. Allí la radio a las 9, 10 de la noche pues va a un valle de audiencia muy grande, muy grande. Nosotros estamos ya trabajando precisamente en cómo vamos a adaptar las programaciones a los mercados hispanos de Estados Unidos. Tienen sus cuestiones diferenciales, pero hay un esquema de una radio informativa, participativa por la mañana, como en el caso de Hoy por Hoy, y en algunos otros segmentos horarios que tiene que estamos avanzando en ello. Por otra parte, en el mundo del deporte tiene un tratamiento especial y específico todo lo que son el tratamiento de propiedades y derechos radiofónicos, que allí tiene una importancia vital. Y luego hay que tener en cuenta que cuando hablamos de hispanos, los hispanos no son iguales en Estados Unidos, cuáles son, en qué mercado son preponderantes, como en California los mexicanos, como en Miami. Los preponderantes son los cubanos, pero ahora con un melting pot de colombianos y venezolanos. Y entonces, ¿cómo va cambiando esa situación? Descubrir, identificar las audiencias y dar con las programaciones de calidad que puedan atraer y maximizar esa audiencia, pues nos vamos a entretener estos años en eso.
Usted ha dicho que Unión Radio integrará las emisoras del Grupo Prisa en Portugal. ¿Será esta una base para afrontar un proyecto de radio en Brasil y, por tanto, en idioma portugués? Hay más preguntas sobre América Latina. Uno de los proyectos más relevantes de Unión Radio es Hora 25 Global. ¿Qué resultados está obteniendo? ¿Qué supone para la difusión de la lengua española? ¿Y seguirán a este programa otras iniciativas similares? Bueno, el tema de Brasil también está en nuestros propósitos. Lo que pasa es que he señalado así los más inmediatos y también un poco los que tenemos más avanzados en su fase de estudio y planificación. Hora 25 Global no es un programa de inmensas audiencias. Está puesto además en un territorio horario para que son los viernes por la noche, que no es un territorio de grandes audiencias, pero es un programa que tiene notoriedad, tiene influencia y que puede tener en torno a una mesa desde el presidente Lagos, el presidente Uribe, el presidente Calderón, Felipe González y intelectuales. Entonces eso genera una notoriedad y sirve como un marco de referencia y de opinión, porque esta radio que nosotros hacemos no es solo una empresa mercantil, es algo más que una empresa mercantil o algo diferente que una fábrica de hacer tornillos. Y yo creo que eso sí. Hemos tenido y hicimos una cobertura global de las elecciones norteamericanas y que creo que tuvo un resultado digno, y pensamos hacer ese tipo de cosas. Luego, por sinergia, pues cubrimos conjuntamente los grandes acontecimientos mundiales. Es decir, tenemos esquemas globales y aplicaciones locales, porque la radio tiene una aplicación local. Usted ha hecho referencia a la presencia de Unión Radio en Estados Unidos, con la producción y difusión de contenidos en español, y le preguntan si han considerado ustedes alguna posibilidad de colaboración o propiedad conjunta con el grupo mexicano Televisa, al que Prisa adquirió su cadena de radio en México y que tiene una gran presencia en varios estados USA. Bueno, nosotros somos nuestra operación en México, que gestionamos nosotros. El grupo Televisa es accionista del 50% y nosotros el 50%. Nosotros, además, y tenemos nosotros la gestión de la compañía. Y lo que no tenemos en México, tenemos una situación curiosa, ¿no? Y es que mientras que Televisa está aquí con el 40% de una cadena de televisión con todos los derechos, nosotros estamos en México con acciones B. No tenemos los mismos derechos que los demás accionistas. Es decir, no es una cosa que se haya hecho para nosotros, sino que las empresas de comunicación están discriminadas en México y aquí tienen barra libre. También le preguntan qué valoración hace de la victoria electoral de Chávez ayer y si puede tener efectos sobre la presencia y la expansión de Unión Radio y del Grupo Prisa en Venezuela y en otros países de América Latina. Hombre, nosotros tenemos un contacto muy fluido con unos socios locales, que eso es la primera empresa de radio de Venezuela, que curiosamente tenemos un litigio por la marca, porque se llaman Unión Radio. En Venezuela es Unión Radio Venezuela. Y son gente muy experimentada y tal. Es evidente que que Chávez y el sistema político actualmente venezolano plantea algunas dificultades para el desenvolvimiento de los medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa muy particular. La empresa que lleva los derechos, de artistas y del grupo de Unión Radio, Gran Vía Musical, uno de sus artistas es Alejandro Sanz, que ha estado prohibido radiar discos de Alejandro Sanz en Venezuela. Por tanto, hay algunas dificultades políticas serias para operar en Venezuela. Julio Vidal dice, ¿es justo que se considere al Grupo Prisa como progubernamental o favorecido por el Gobierno? Y Eustaquio Jiménez se refiere al hecho de que la SER sigue siendo el monopolio de la izquierda en el medio radio, mientras que su posición ideológica está competida o compartida
en el sector de prensa por El Público, por el Diario Público, y en televisión por La Sexta. No sé, yo no voy a dar ideas, ¿no? O sea, si como era aquello que si tu adversario lo ve distraer, no lo ve tocar, que se equivoca, no lo distraiga, pues allá él. Hombre, pero yo creo que, yo creo que son libres de cambiar las programaciones, ¿no? ¿Por qué no las cambia? Porque esa es otra pregunta que los periodistas nos tendríamos que hacer, ¿no? Es decir, ¿por qué hay esa oferta tan múltiple de opciones, digamos, sobre todo en la prensa de Madrid y tal, tan siempre que te rotan para el mismo lado? Pues alguna explicación habrá que hacer. O, no sé, los cambios que experimenta de pronto un periódico e importa un equipo de otro periódico que estaba haciendo una prensa casi de ultraderecha. Una cosa que, viendo los reportajes de Televisión Española del 23F, que mentalmente he trazado algunos paralelismos, es con la prensa que entonces existía de extrema derecha. El Alcázar, el Imparcial y tal, que ellos directamente propiciaban un golpe de Estado. Bien, hay ciertos comportamientos en la prensa española y en algunos medios, no ya a esta altura del partido, pues no quieren golpe de Estado porque además no hay militares dispuestos, ¿no? Pero no deja de ser curioso que lo que cuentan, lo que dicen, o las columnas, tienen una intencionalidad que no se basa en la verdad, en la realidad, en la tergiversación permanente de los datos. Particularmente, últimamente aquí un periódico en Madrid que me divierte mucho, que no voy a decir su nombre, porque es que cuenta una historia que que yo creo que no son de este mundo, ¿no? Fernando Cano, y con esto ya terminamos, de PR Noticias, le pregunta cómo afecta la crisis de publicidad a Unión Radio, porcentaje de caída, y las inversiones de Prisa en Latinoamérica afectarán al plan de expansión de la compañía. Bien, esta semana el Consejo de Administración de Unión Radio pues va a hacer la formulación de las cuentas del ejercicio 2008 y bueno, por un elemental sentido de la educación y del respeto al gobierno corporativo, pues no voy a dar las cifras globales del tema. Sí, sin embargo, no voy a eludir la cuestión. Nosotros lo hemos capeado muy bien. Hemos capeado muy bien porque los ingresos globales nos han descendido solo un 4,5%. ¿Por qué? Pues primero, porque América no ha sufrido tanto la crisis de ingresos publicitarios como ha ocurrido en España y, por tanto, nos ha ayudado a tener un resultado más interesante. Perdón, hemos bajado un 1,5%. El 4,5% es lo que hemos bajado en España. En relación con las presuntas desinversiones de Prisa y cómo afectan a Unión Radio, que era la segunda parte de la pregunta, le preguntaban de PR Noticias si las desinversiones de Prisa en Latinoamérica afectarán al plan de expansión de la compañía. Yo no conozco desinversiones de Prisa en Latinoamérica. Nosotros vamos cumpliendo los plazos y todo lo que venimos preparando para nuestro desarrollo latinoamericano. Estas cosas no se pueden improvisar, y máxime cuando estamos en emprendimientos que suponen cifras de inversión muy altas y primero hay que tener qué es lo que vas a hacer, te lo compras y luego qué es lo que vas a hacer, que eso es fundamental. Y sobre todo otro problema que también se presenta, que son los equipos humanos, las personas que se quieran ir unos años a vivir a América, otras que vengan. Ese tema pues no es fácil de arreglar. Muchas gracias, Augusto. Y ya para finalizar, en nombre del patrocinador Vodafone, el señor Oncina, director general.
Gracias, José Luis. En nombre de Vodafone voy a ser extremadamente breve. Quería dar las gracias primero a Augusto del CADER por esta magnífica charla y a la presentación de Juan Luis Cebrián. Desde Vodafone yo destacaría sobre todo sus reflexiones acerca del papel que ve en las telecomunicaciones y muy especialmente en la industria móvil, en la transformación de la industria de los medios de comunicación, y saben que pueden contar con nosotros para tal fin. Finalmente, agradecer también la labor de José Luis Rodríguez al frente del Foro de la Nueva Economía, con quien seguimos colaborando desde hace ya 2 años, y la presencia de todos ustedes. Les deseo una excelente semana. Muchísimas gracias.